El aire en las entrañas de la mina era denso, pesado, cargado con el lamento secular de la tierra y el sudor de generaciones de hombres. Cada golpe de piqueta resonaba con una cadencia fantasmal, una sinfonía monótona que acompañaba a Elías en su turno solitario. Las lámparas de carburo, únicas guardianas contra la oscuridad abisal, proyectaban sombras danzarinas que parecían estirarse y contraerse con vida propia. Un espectáculo diario para quienes desafiaban la roca madre en busca de su sustento. Un relato de terror en la mina cotidiano. Elías, un minero experimentado con el rostro cincelado por años de polvo y fatiga, sentía el peso de la soledad. Las galerías se extendían como arterias de un gigante dormido, y cada pasillo parecía guardar secretos ancestrales, historias de terror, susurradas por el viento helado. Los ruidos eran engañosos, el crujido de la madera, el goteo constante del agua, todo se magnificaba en aquel silencio opresivo. Era una existencia donde la psique se ponía a prueba a cada instante, entre el peligro inminente y la imaginación desatada. En un recodo olvidado, donde la veta de plomo se estrechaba hasta casi desaparecer, Elías encontró una pequeña grieta. No era una veta prometedora, sino una cicatriz en la roca, algo que había pasado desapercibido por décadas. La curiosidad, una chispa peligrosa en un lugar así, lo impulsó a inspeccionar más de cerca aquel hueco oscuro, sintiendo una extraña resonancia, como si algo lo llamara desde las profundidades de la roca milenaria. Con cuidado, introdujo la mano enguantada. Sus dedos rozaron un objeto duro y frío, cubierto por una capa de moho y sedimentos. Lo extrajo con cautela. Era un libro pequeño, encuadernado en cuero descolorido, su superficie rugosa y erosionada por el paso del tiempo y la humedad. Un olor a tierra vieja, humedad y algo más indefinible emanaba de él, despertando en Elías una mezcla de asombro y una sutil, pero innegable, aprehensión. La libreta antigua parecía haber estado sellada por el tiempo, un artefacto de una era pasada, completamente ajeno al presente. Elías notó que estaba cerrada con un broche metálico oxidado. La etiqueta, apenas legible, indicaba Diario del Capataz, 1890. La fecha le erizó el vello de la nuca. ¿Qué secretos guardaría aquel tomo olvidado, escrito por una mano que la tierra había reclamado hacía más de un siglo? La leyenda de mineros de aquel lugar comenzaba a tejerse alrededor de sus dedos. Con el corazón latiéndole con una cadencia inusitada, Elías regresó a la relativa seguridad de su pequeño puesto de descanso. Las luces de la lámpara parecían más tenues, como si la oscuridad circundante se hubiera intensificado desde el hallazgo del diario. La libreta pesaba en sus manos, no solo por su materialidad, sino por la densidad de la historia que sentía contenida entre sus tapas de cuero envejecido, una sensación que invitaba a la inmersión en cuentos de horror para no dormir. El broche, después de varios intentos, cedió con un chasquido suave, liberando las páginas de su prisión temporal. Elías abrió el diario con reverencia, el crujido del papel antiguo sonando a cada movimiento como un suspiro silencioso. La primera página reveló una caligrafía elaborada, aunque algo desvanecida, escrita con tinta que había perdido gran parte de su negrura original. Las palabras, sin embargo, permanecían legibles, invitando a una lectura pausada y concentrada. La primera entrada era sorprendentemente mundana. Datada en enero de 1890, el capataz, de nombre Thomas Blackwood, detallaba los rendimientos de la mina, las dificultades con la maquinaria y las provisiones y las quejas habituales de los obreros. Mencionaba nombres, números y problemas logísticos que reflejaban la dura realidad de la minería decimonónica en España, una existencia de esfuerzo constante y peligro latente, que poco ha cambiado en su esencia. Sin embargo, a medida que Elías avanzaba por las primeras páginas, notó un sutil cambio en el tono. Las entradas empezaron a incluir pequeñas observaciones, casi al margen, sobre la
atmósfera peculiar de la mina. Thomas describía la oscuridad como algo más que la ausencia de luz, una entidad tangible que parecía observarlo. Un detalle que el actual minero percibía como una historia de terror sutilmente entrelazada. La curiosidad de Elías creció, eclipsando cualquier rastro de escepticismo. Aquellas palabras, escritas hace más de 100 años, por un hombre que había compartido el mismo aire frío y el mismo silencio opresivo, empezaban a resonar en su propia experiencia. Se dio cuenta de que no estaba leyendo solo un registro histórico, sino un testimonio personal, un portal a una mente que había habitado las mismas galerías. La noche se prometía larga y reveladora. Las semanas de Thomas Blackwood en la mina, según sus primeras anotaciones, estaban marcadas por la rutina implacable y el esfuerzo agotador. El capataz era un hombre de lógica, un ingeniero pragmático que creía solo en lo que sus ojos podían ver y sus manos tocar. Sin embargo, incluso en esas páginas iniciales, se percibía una ligera grieta en su fachada de racionalidad, un indicio de que algo comenzaba a perturbar su pensamiento ordenado, dando inicio a una historia de terror inquietante. Sus informes sobre la producción, siempre detallados y concisos, comenzaron a mezclarse con descripciones más subjetivas. Escribía sobre cambios en la temperatura sin explicación, ecos que no correspondían a ningún sonido conocido y una sensación de vigilancia constante que le acompañaba en los tramos más profundos. Al principio, lo atribuía a la fatiga, al aislamiento extremo o a la peculiar acústica de las galerías, intentando racionalizar lo inexplicable. Pero la frecuencia de estas observaciones aumentó, volviéndose más específicas y perturbadoras. En una entrada de marzo, Thomas anotó: «He oído murmullos. No son palabras inteligibles, sino susurros que parecen venir del interior mismo de la roca. Mis hombres también los han notado, aunque se muestran reacios a comentarlo abiertamente, temiendo la burla o el castigo». Una típica leyenda de mineros que se difunde rápidamente, la psique del capataz, meticulosamente documentada en las páginas de su diario, comenzaba a desvelar una lucha interna. La rigidez de su intelecto chocaba con la evidencia creciente de fenómenos inexplicables, lo que erosionaba su convicción en el mundo tangible. Elías sintió un escalofrío al leer, imaginando al hombre solitario tratando de mantener la compostura mientras la mina a su alrededor respiraba y susurraba, transformándose en un lugar de terror en la mina. Estas historias de terror no eran solo producto de la imaginación de un hombre agotado. Tenían un efecto palpable en la moral de la cuadrilla. Aunque Blackwood intentaba sofocar los rumores, la semilla de la superstición y el miedo ya estaba plantada entre los mineros, quienes empezaban a mirar las sombras con un recelo que superaba la simple precaución ante los peligros físicos de su trabajo. A medida que Elías avanzaba en la lectura, la cronología del diario de Thomas Blackwood se volvía más errática, las entradas más cortas y espaciadas, señal de una creciente angustia. Ya no se trataba solo de murmullos o sensaciones. El capataz comenzaba a describir algo más concreto, aunque escurridizo. Hablaba de sombras que parecían moverse con una intención, que no se comportaban como las proyecciones normales de la luz. No son las sombras de los hombres, ni de las herramientas, escribió Thomas con una caligrafía que se tornaba nerviosa. Se estiran y se contraen de forma antinatural, como si tuvieran una voluntad propia. Las he visto en los pasillos más oscuros, en los límites de la luz de mi lámpara. Un cuento de horror real, no una fantasía. No tienen forma definida, solo una negrura más profunda que la propia oscuridad circundante. La descripción de estas sombras vivientes invadió la mente de Elías. Él, como cualquier minero solitario, había pasado innumerables horas en la oscuridad, familiarizado con los engaños de la percepción en un entorno de luz limitada.
Pero lo que Blackwood describía trascendía la ilusión óptica. Era una presencia, una observación recurrente que le robaba el sueño y la paz mental, sumiéndolo en un terror en la mina diferente. El capataz intentaba registrar cada avistamiento con la precisión de un científico, anotando horas y lugares, como si al documentarlas pudiera comprenderlas, o al menos convencerse a sí mismo de que no era víctima de una locura. Sin embargo, cada nueva anotación parecía hundirlo más en la paranoia. La mina para Thomas había dejado de ser un lugar de trabajo para convertirse en un laberinto de presencias inmateriales. Mis hombres también las han visto, confesaba en una entrada, su desesperación palpable. Niegan con la cabeza, susurran entre ellos, pero sus ojos delatan el mismo miedo. Dicen que es la mala suerte, los duendes de la mina. Pero esto no es superstición. Esto es algo más, algo que se alimenta de la oscuridad y del pánico, una verdadera historia de terror. No son reflejos ni imaginación, son reales. La vida en la mina, especialmente para el capataz, era una experiencia de aislamiento extremo, lejos de la civilización, con solo un puñado de hombres bajo su mando y la inmensidad de la roca como única compañía. La mente de Thomas Blackwood se convirtió en un terreno fértil para el miedo. Las entradas de su diario, ahora más que nunca, reflejaban una batalla interna por mantener la cordura frente a lo que percibía como una amenaza creciente, una historia de terror que se manifestaba en cada sombra. Elías notó cómo las anotaciones pasaban de ser observaciones a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la soledad y sus efectos. El capataz, en su desesperación, comenzó a cuestionar su propia percepción, a preguntarse si el estrés y la oscuridad no estarían fracturando su mente. Era un minero solitario en la cúspide de su colapso. Esta honestidad cruda conmovió a Elías, quien conocía bien el peso de la mente en la inmensidad subterránea. «Me encuentro hablando solo», escribió Thomas con una letra temblorosa, discutiendo con las paredes, con la negrura misma. «A veces juro que me responde, un siseo, un roce inaudible que solo yo percibo. Mis hombres me miran con lástima o quizás con miedo, pues ellos también son leyendas de mineros. He ordenado aumentar la luz en ciertos tramos, pero parece inútil. La oscuridad siempre encuentra su camino». La tensión psicológica se palpaba en cada palabra. Thomas describía cómo la falta de luz natural y la monotonía del entorno exacerbaban sus temores, creando un ciclo vicioso donde la mente se autodestruía. La mina no solo extraía minerales, sino también la esencia de aquellos que se atrevían a penetrarla, dejando un rastro de cuentos de horror para no dormir que resonaban en los túneles. Esta gradual erosión de la razón del capataz era palpable para Elías. Sentía una empatía profunda por Thomas, comprendiendo la sutil pero implacable presión que el abismo ejercía sobre el espíritu humano. La lectura del diario ya no era un simple pasatiempo. Se había convertido en una inmersión en la psique de un hombre al borde del abismo, en las profundidades de un terror en la mina que amenazaba con trascender el tiempo y llegar hasta él. La narrativa del diario tomó un giro aún más oscuro en los meses siguientes. Las sombras ya no eran solo visiones fugaces. Su presencia parecía correlacionarse con eventos inquietantes. Thomas Blackwood comenzó a registrar la desaparición de herramientas y, lo más alarmante, de algunos de sus propios hombres. La leyenda de mineros de aquel lugar comenzaba a escribirse con un tinte más siniestro. 2 de mis hombres, los hermanos Delgado, no se presentaron al turno matutino, anotó Thomas. Sus lámparas y piquetas fueron encontradas en el túnel norte, pero ellos no estaban. Nadie los vio salir. Los demás dicen que se los tragó la tierra, pero yo creo que las sombras tienen algo que ver. Son historias de terror que pocos se atreven a contar en voz alta por miedo a invocar a la entidad. Elías sintió un nudo en el estómago.
Las desapariciones en las minas eran, lamentablemente, comunes en aquella época, a menudo atribuidas a accidentes o derrumbes. Pero la forma en que Thomas lo vinculaba a las sombras confería a los eventos una dimensión mucho más perturbadora, sugiriendo una causa sobrenatural y malévola, un terror en la mina de naturaleza insondable y profundamente personal para el capataz. El capataz describía cómo la moral de la cuadrilla se desmoronaba. Los hombres se negaban a trabajar solos, insistían en ir en grupos y lanzaban miradas nerviosas a cada recodo oscuro. Las bromas y las canciones habían sido reemplazadas por un silencio tenso, solo roto por el sonido de las herramientas y los susurros de miedo. El ambiente se había vuelto pesado, como si la propia mina estuviera conteniendo la respiración a la espera de algo. Además de las desapariciones, Thomas también registraba haber oído voces, esta vez más claras, llamando su nombre desde la distancia. Eran voces que parecían conocerlo, susurros que se burlaban de su racionalidad. Para Elías, la progresión era escalofriante, de sensaciones a visiones, de visiones a acontecimientos tangibles. Y ahora, al llamado directo, una historia de terror que te atrapa desde las primeras líneas, la luz de la lámpara del minero. Antes un faro de seguridad en las profundidades de la tierra, ahora parecía temblar con cada palabra leída del viejo diario. Aquella frase final del capataz, no miren a las sombras, ellas odian la luz, resonaba en la cueva, amplificada por el silencio sepulcral que solo una mina abandonada de 1890 podía ofrecer. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Marco, el minero, un frío que nada tenía que ver con la humedad gélida de las galerías subterráneas. El miedo, sutil y persistente, había comenzado a anidar en su pecho. El joven minero intentó sacudirse la opresiva sensación, atribuyéndola a la sugestión, a las historias de terror que a menudo se contaban entre los hombres de la pala y el pico. Pero el peso del diario en sus manos, la tinta descolorida, el papel amarillento, todo confirmaba su autenticidad. No era un mero cuento. Aquel capataz había estado allí, había sentido algo. Algo lo había llevado a dejar aquella última advertencia grabada con desesperación. Una advertencia que ahora Marco también había desenterrado, mientras guardaba el diario con un cuidado casi reverencial. Su vista se posó en las sombras danzantes proyectadas por su lámpara. Siempre las había visto como inocentes compañeras, formas abstractas que se retorcían y estiraban al compás de su movimiento. Pero ahora, con las palabras del capataz en su mente, esas sombras adquirían una cualidad diferente, una profundidad inesperada, casi como si escondieran algo, o más bien a alguien, justo fuera de su campo de visión. La mente de Marco, un hombre pragmático acostumbrado a las duras realidades del trabajo minero, luchaba por reconciliar lo que leía con lo que sus sentidos le decían. ¿Eran solo leyendas de mineros o había una verdad más oscura oculta en las entrañas de la tierra? La mina, su lugar de trabajo, su fuente de sustento, de repente se sentía como una prisión, un laberinto donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino algo más, algo consciente y vigilante que esperaba en los rincones olvidados. La idea de que había seres o entidades que odian la luz lo perturbaba profundamente. La luz era su protección, su herramienta, su conexión con el mundo exterior. ¿Qué significaría enfrentarse a algo que se alimentaba de la penumbra, que se fortalecía en la oscuridad que él habitaba diariamente? El camino de regreso a la superficie le pareció más largo y pesado que nunca. Cada sombra, un posible escondite, cada silencio, una expectación. El regreso de la mina no trajo el alivio esperado. Marco se encontró en casa, pero su mente seguía atrapada en las profundidades, revisitando las imágenes y las palabras del diario. Por primera vez, el sueño le resultó esquivo, atormentado por las reflexiones sobre lo que había encontrado.
Las historias de terror que había desestimado en el pasado ahora adquirían una nueva y preocupante validez, resonando con el pavor que sentía. El capataz de 1890 había dejado una herencia de miedo que trascendía el tiempo. Al día siguiente, a pesar de sus reservas, Marco se vio obligado a regresar a la mina. El trabajo era su vida, su única forma de sustento en aquella remota comunidad. Sin embargo, su percepción de las galerías había cambiado. Cada túnel, cada recodo, cada pila de mineral parecía cobrar una nueva vida, una presencia inquietante. Ya no era solo una mina, sino un escenario donde el diario del capataz parecía haber trazado un mapa de advertencias invisibles para el minero solitario. Mientras picaba la roca, su mirada se desviaba constantemente hacia los bordes de la luz de su lámpara, hacia esas sombras profundas que antes ignoraba. Un crujido inusual, el eco prolongado de una gota de agua, un susurro indistinguible en el viento helado de las galerías. Cada sonido era magnificado, interpretado por una mente ya predispuesta al temor. Eran ruidos naturales de la mina o la manifestación de algo más sutil, algo que se movía justo donde la luz no podía alcanzar. Comenzó a notar pequeñas anomalías. Una herramienta que había dejado en un sitio aparecía ligeramente desplazada. Marcas en el polvo de la pared que no recordaba haber visto antes. Pequeñas grietas en la roca que parecían extenderse más rápido de lo normal. La razón luchaba contra la creciente convicción de que no estaba solo, que algo compartía su espacio, observándolo desde los márgenes de su visión, tal como el capataz había insinuado en sus cuentos de horror para no dormir. La advertencia del diario, "No miren a las sombras", se convirtió en una obsesión silenciosa. Marco sentía una compulsión extraña, casi magnética, de girarse bruscamente y escudriñar la oscuridad detrás de él. Sabía que no debía hacerlo, que era precisamente lo que el capataz había prohibido. Pero la tentación era abrumadora, el anhelo de confirmar o desmentir lo que su propia mente construía a partir de la premonitoria última página. ¿Qué pasaría si miraba directamente a aquello que la luz rechazaba? La curiosidad malsana se apoderó de Marco. Una tarde, sintiendo una presencia innegable acechando en las profundidades de la galería, giró la cabeza con una rapidez instintiva hacia una sombra particularmente densa. Por un instante, fugaz como un destello, creyó distinguir una forma. No era algo sólido ni definido, sino una alteración en la propia oscuridad, una silueta que parecía más profunda, más negra que el vacío a su alrededor. El aliento se le quedó atrapado en el pecho y el sudor frío perló su frente. El objeto no permaneció. Se disolvió o quizás nunca estuvo allí. Pero el impacto psicológico fue devastador. La advertencia del capataz ahora resonaba con una fuerza atronadora en su cabeza. ¿Era eso lo que el capataz había visto? Y se preguntó, ¿eso que me dijeron en las leyendas de mineros no se compara con esto? Su imaginación, espoleada por el miedo, comenzó a trazar contornos en cada rincón oscuro, transformando el paisaje familiar de la mina en un laberinto de horrores potenciales. Los ruidos se intensificaron. No eran los habituales crujidos de la mina asentándose, sino algo más orgánico, más cercano. A veces era como si alguien respirara muy cerca de él. Un sonido sibilante que se mezclaba con el eco de sus propias pisadas. Otras, un leve arrastrar de pies, un rasguño metálico que parecía emanar de las paredes, como si algo intentara salir de la propia roca. El terror en la mina dejó de ser un concepto para convertirse en una realidad palpable. Marco comenzó a dudar de su propia cordura. Estaba la soledad de las galerías combinada con el impacto del diario jugando con su mente. Intentó hablar con algunos de sus compañeros sobre los extraños incidentes que había presenciado, pero sus palabras eran recibidas con risas nerviosas y el habitual pragmatismo minero. «Son las supersticiones, Marco», le decían. «Demasiados cuentos de horror para no dormir te tienen pensando cosas.
Pero para Marco, la experiencia era demasiado real para ser descartada como mera imaginación. El recuerdo de la cara del capataz, descrita en el diario como demacrada y consumida por el miedo, ahora se cernía sobre él. Se veía a sí mismo reflejado en esa imagen de desesperación. La última página, la advertencia final, no era un consejo sino un grito de agonía. Y Marco, el minero solitario que había desenterrado ese grito, se sentía ahora encadenado a él, condenado a repetir la misma terrible experiencia si no lograba comprender la naturaleza de las sombras. ¿Había alguna forma de escapar de su mirada vigilante? Los días se convirtieron en una batalla constante entre la lógica y el creciente pavor. Marco se aferraba a la razón como un náufrago a una tabla en medio de la tempestad. Intentaba convencerse de que los sonidos eran solo ecos, que las figuras borrosas eran engaños de la vista en la penumbra. Se decía a sí mismo que las historias de terror del viejo capataz eran el producto de una mente perturbada por la soledad, no la verdad literal de lo que había experimentado en las profundidades de la mina. Sin embargo, cada vez era más difícil ignorar la evidencia de sus propios sentidos. La fatiga lo consumía, no solo física, sino mental. Sus ojos se inyectaban en sangre por la falta de sueño, ya que incluso en casa, las sombras de su habitación parecían cobrar una vida inquietante. La advertencia del diario había trascendido las paredes de la mina, infestando su paz y convirtiendo cada rincón oscuro de su vida en un recordatorio constante de la amenaza que acechaba. En un intento desesperado por encontrar una explicación o un alivio, Marco consultó a un anciano minero, un hombre con décadas de experiencia en las entrañas de la tierra, conocedor de todas las leyendas de mineros. Le contó con voz temblorosa lo del diario y las sensaciones que ahora experimentaba. El viejo lo escuchó con una seriedad que no era de burla, sino de una comprensión sombría. Sus ojos, profundos y cansados, parecieron ver algo más allá de la mera imaginación del joven. «Hay cosas en la tierra, muchacho», dijo el anciano con voz ronca, «que no entienden de luz ni de hombre, solo de oscuridad y de tiempo. Las minas viejas, como esta, guardan más que mineral. Guardan recuerdos y otras cosas. El capataz no fue el primero, y dudo que seas el último en sentir el terror en la mina. Pero una cosa es sentirlo y otra es verlo». Marco sintió un escalofrío al darse cuenta de que no estaba solo en su sufrimiento. El anciano no le dio una solución, solo una confirmación de sus peores temores. Una validación sombría de que lo que experimentaba no era locura, sino un peligro real. Le aconsejó que fuera precavido, que no se aventurara en zonas demasiado profundas o olvidadas y sobre todo que no alimentara aquello con su miedo o su atención. Esta conversación, lejos de tranquilizarlo, cimentó la realidad de su predicamento. ¿Podría la mera evitación ser suficiente para aplacar a esas entidades? Impulsado por la necesidad de comprender, Marco volvió a sumergirse en las páginas del diario del capataz. Con cada palabra, el velo entre el pasado y el presente se hacía más fino. El capataz había descrito una progresión similar, una incredulidad inicial, seguida por ruidos extraños, luego figuras esquivas en la periferia de su visión. Su lenguaje, al principio pragmático, se volvía cada vez más febril y paranoico, reflejando el minero solitario que se perdía en la locura. El diario detallaba cómo el capataz había intentado buscar explicaciones lógicas. Había revisado la ventilación, examinado las estructuras de la mina en busca de fallas que pudieran generar sonidos, e incluso había cuestionado a sus propios hombres. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las manifestaciones no eran fallas mecánicas, eran algo más inteligente, más malévolo, algo que se burlaba de sus intentos de comprenderlo con la razón, alimentándose de su creciente desesperación y convirtiendo su experiencia en verdaderos
Cuentos de horror para no dormir. En una entrada particularmente angustiosa, el capataz describió una noche en la que la lámpara de aceite, su única fuente de luz, se había apagado sin razón aparente. Permaneció en la oscuridad total durante lo que parecieron horas, sintiendo presencias moviéndose a su alrededor, escuchando susurros ininteligibles que lo rodeaban por completo. La sensación de ser observado, de no estar solo, fue abrumadora. Juró que podía sentir el frío aliento de algo sobre su nuca. Esa experiencia marcó un punto de inflexión. Después de aquello, el capataz dejó de intentar racionalizar. Solo quedaba el miedo puro. Comenzó a obsesionarse con la luz, llevándose varias lámparas consigo, encendiéndolas todas al mismo tiempo, en un vano intento de ahuyentar lo que lo acechaba. Pero como él mismo anotó con tinta temblorosa, ellas se reían de mi luz, ellas se hacían más fuertes con mi miedo. Son la oscuridad misma, el terror en la mina encarnado. El capataz llegó a la conclusión de que no eran fantasmas ni demonios en el sentido tradicional. Eran sombras vivientes, entidades que se nutrían de la ausencia de luz y del terror humano. Por eso, su advertencia final, no miren a las sombras, ellas odian la luz, no era para protegerlas, sino para protegerse a sí mismo de ellas. Porque al mirarlas, al reconocer su existencia, uno les otorgaba un poder inmenso. Las invitaba a entrar plenamente en la realidad de la víctima. Marco ahora comprendía el verdadero horror de la advertencia. Con cada revelación del diario, la mina dejó de ser un simple lugar de trabajo para convertirse en una prisión mental para Marco. Cada paso por las galerías era una tortura, cada sombra un recordatorio de lo que no debía mirar. El minero solitario se sentía más aislado que nunca, rodeado de compañeros que no compartían su terrible conocimiento, que lo veían como un hombre más afectado por las supersticiones o historias de terror del lugar. La soledad se hacía más profunda, el aire más pesado. La presencia de las sombras se hizo más audaz. Marco ya no solo las sentía en la periferia de su visión, sino que percibía sutiles movimientos, cambios en la densidad de la oscuridad en los rincones más profundos. Un día, mientras estaba solo en una veta, escuchó claramente su nombre susurrado desde una sección particularmente oscura del túnel, una voz áspera y fría que erizó los pelos de su nuca. Se congeló, incapaz de moverse, su lámpara titilando precariamente. No respondió, no se atrevió a hacerlo. El miedo lo paralizó, recordando las palabras del capataz y la confirmación del anciano minero. Dar voz a su miedo o responder a la llamada sería reconocer la existencia de aquello. Sería invitarlas a ir más allá de los cuentos de horror para no dormir y manifestarse de forma más directa. Se aferró a su lámpara con todas sus fuerzas. La luz temblorosa era su única barrera contra la oscuridad que ahora sentía como un ser vivo, con aliento propio. El trabajo se volvió casi imposible. Su concentración se desvaneció, reemplazada por una vigilancia constante. Cada golpe de su pico era un acto de valentía, cada vez que tenía que adentrarse un poco más en un túnel, una prueba de su temple. Sabía que no podía abandonar la mina, no sin perder su sustento y su hogar. Estaba atrapado, viviendo la misma pesadilla del capataz. El terror en la mina se había convertido en su día a día. Un suplicio constante. Las paredes de la mina parecían cerrarse a su alrededor. La roca vibraba con una energía que no era geológica, sino algo más antiguo, más malévolo. Empezó a creer que las sombras no solo habitaban la oscuridad, sino que eran la oscuridad misma, entidades primordiales que habían existido mucho antes que el hombre perforara la tierra. Y el Marco, con su diario de 1890, había perturbado su ancestral sueño, atrayendo su atención, y ahora no había forma de deshacerse de ellas. El día que Marco había temido llegó. No fue un enfrentamiento violento ni un ataque físico. Fue mucho peor.
una confrontación con lo desconocido que se arraigaría profundamente en su psique. Estaba trabajando en un túnel remoto, la luz de su lámpara proyectando una esfera de seguridad a su alrededor, cuando sintió un frío antinatural que lo envolvió, más allá de la temperatura habitual de la mina. Los cuentos de horror para no dormir se preparaban para manifestarse plenamente, lentamente, como si una densa niebla negra se materializara. Una sombra se formó en el límite de su luz. No tenía una forma definida. Era más bien un remolino de oscuridad, un vacío que parecía absorber la propia luz de su lámpara, haciéndola parpadear débilmente. Marco no miró directamente, recordando la advertencia del capataz, pero no pudo evitar percibirla con la visión periférica, una presencia imponente que se cernía sobre él, sin sonido, sin movimiento aparente, pero con una intención palpable. El terror le heló la sangre. Podía sentir el odio, un odio antiguo y puro hacia la luz, hacia la vida, hacia todo lo que no fuera su propia oscuridad primordial. No había ojos, pero sentía que lo escudriñaban, que lo examinaban, que medían su miedo. No había boca, pero escuchaba un silencio que gritaba, un vacío que le susurraba promesas de desesperación. Este era el terror en la mina del que hablaba el diario, una entidad que iba más allá de lo meramente físico. Pasaron minutos que parecieron una eternidad. Marco mantuvo su vista fija en la roca frente a él, su corazón latiendo salvajemente, su respiración superficial. La sombra no avanzó ni retrocedió. Simplemente estuvo allí, una manifestación silenciosa del horror. No quería nada tangible de él, no buscaba un alma para llevarse. Solo quería su miedo, su reconocimiento, su desesperación, como un banquete macabro que alimentaría su existencia, validando las leyendas de mineros. De repente, tan imperceptible como había aparecido, la sensación de la presencia se disipó. El frío antinatural disminuyó y la luz de su lámpara recuperó su brillo original. Marco se tambaleó, apoyándose en la pared, exhausto y tembloroso. Había sobrevivido al encuentro, pero algo dentro de él se había roto. La confirmación de las advertencias del capataz había destrozado cualquier vestigio de su cordura, dejándolo a merced del miedo y las historias de terror que la mina ahora parecía narrar con su propia voz. ¿Cómo podría volver a trabajar después de esto? El diario del capataz, con su sombría advertencia final, se había convertido en una pesada carga para Ricardo, no solo en su mochila, sino también en su mente. Las palabras "no miren a las sombras, ellas odian la luz" resonaban en cada eco de la mina, transformando el familiar zumbido de las máquinas y el goteo del agua en algo más siniestro. Empezó a sentir una presencia inasible en la periferia de su visión, una sensación persistente de que no estaba solo en la penumbra profunda, una experiencia común en las historias de terror más perturbadoras. Ricardo, un minero que se enorgullecía de su pragmatismo, comenzó a cuestionar su propia cordura. Cada vez que apagaba su linterna por un momento, para ahorrar batería o simplemente para sentir la negrura absoluta, la oscuridad no parecía vacía, sino habitada. La advertencia del capataz lo había dotado de una nueva y aterradora sensibilidad, una grieta en su percepción que la mina parecía explotar con una eficacia cruel. Se preguntaba cómo el capataz había llegado a tal punto de desesperación. Los murmullos del viento a través de los túneles ahora sonaban como susurros distantes, intentando comunicar algo incomprensible y amenazante. Las sombras proyectadas por su propia luz danzaban con una malevolencia extraña, adquiriendo formas casi humanoides antes de desvanecerse al fijar la vista. Su mente, antes ocupada en la monotonía de la extracción, estaba ahora cautiva por un miedo ancestral que la mina, con sus infinitos secretos, desenterraba lentamente. El peso del diario se sentía aún más en sus manos, como si el alma atormentada del capataz aún se aferrara a sus páginas, intentando transmitir un pavor que trascendía el tiempo.
Ricardo evitaba instintivamente los rincones más oscuros, sintiendo una repulsión, una certeza de que algo lo observaba desde allí. La mina ya no era solo su lugar de trabajo, era un laberinto de miedo, un cuento de horror para no dormir, que se desarrollaba a su alrededor. La advertencia "no miren a las sombras" se había arraigado tan profundamente en su subconsciente que cada fibra de su ser gritaba en protesta ante la más mínima inclinación a dirigir su mirada hacia ellas. Este miedo sutil e insidioso, que evitaba la confrontación directa, era mucho más potente que cualquier criatura visible, pues se alojaba en su propia mente, corroyendo su paz. Pero ¿qué pasaría si las sombras decidieran no permanecer inmóviles en los bordes de su visión? La sutil presencia que Ricardo percibía no se limitaba a los rincones o la lejanía. Comenzó a manifestarse de formas más cercanas y personales. Era el leve roce de aire frío en su nuca cuando no había corriente, el repentino silencio de los habituales ruidos de la mina que duraba un instante demasiado largo, o la sensación inequívoca de estar siendo examinado por algo que no tenía ojos, pero cuya atención se sentía helada. Estas eran las leyendas de mineros que cobraban vida. La advertencia del diario le había imbuido de una nueva sensibilidad a la oscuridad, o quizás la oscuridad se había vuelto más activa en su presencia. Los pequeños destellos de polvo en el aire, danzando en el haz de su linterna, a veces parecían congregarse, formar formas transitorias antes de dispersarse. Ricardo parpadeaba, se frotaba los ojos, atribuyéndolo al cansancio o a su propia imaginación, pero la inquietud permanecía, sólida y opresiva. Cada día se le hacía más difícil concentrarse en su labor. Sus manos, que antes se movían con la eficiencia de la costumbre, ahora dudaban. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando la confirmación o la refutación de lo que su mente temía. La mina, un lugar de arduo trabajo y camaradería ocasional, se transformaba para él en un espacio de aislamiento y terror, donde la compañía de otros mineros apenas mitigaba su sensación de ser un minero solitario acechado. La línea entre la fatiga extrema y el genuino terror se desdibujaba con cada hora que pasaba bajo tierra. A veces juraba escuchar su nombre pronunciado en un susurro grave que emergía de la roca misma o de las profundidades de un pasaje lateral inexplorado. Se volteaba bruscamente, el corazón martilleando, para encontrar solo el vacío y el eco de su propia respiración agitada y la inmensa, amenazante quietud. La tensión en sus hombros se había vuelto constante, un nudo apretado de músculos que no se relajaba ni siquiera en la superficie. Dormir se había convertido en una quimera, pues cada sombra en su habitación cobraba vida, y el recuerdo de la mina, con su promesa de horrores velados, lo mantenía en un estado de vigilia. Se preguntaba si esta era la misma lenta tortura que había consumido al capataz, la misma que había dictado la última página del diario. ¿Era la mina o algo dentro de ella la verdadera amenaza? La atmósfera en la mina había cambiado para Ricardo, transformándose de un lugar de trabajo a un escenario donde el tiempo se estiraba y cada instante se cargaba de un suspense insoportable. Las sombras, que antes solo amenazaban desde la periferia, ahora parecían respirar. En un turno particularmente largo y solitario, Ricardo se encontró trabajando en un tramo donde los soportes de madera gemían bajo la presión, creando una sinfonía de crujidos que alimentaba su paranoia. Este terror en la mina era palpable. Fue entonces cuando ocurrió. Un repentino e inexplicable apagón sumergió su sección en una oscuridad total, más profunda que cualquier noche, un abismo primordial que engullía el sonido y la luz. La linterna de su casco se había averiado, dejándolo a merced de lo que fuera que habitaba en las profundidades. El pánico lo asaltó, pero la advertencia del diario resonó: no miren a las sombras.
La contradicción era agónica. ¿Cómo no mirar si todo era sombra? En ese silencio absoluto, roto solo por los latidos de su propio corazón, resonando en sus oídos, Ricardo sintió una presencia, no en la distancia, sino a escasos centímetros de él. Un aire gélido, no el de la mina, sino un frío sobrenatural, lo envolvió. No era un viento, era una exhalación, una entidad que respiraba a su lado. El impulso primario de encender su linterna de mano, de buscar la fuente, luchaba contra la helada advertencia del capataz. Sus manos temblaban mientras tanteaba el bolsillo, buscando la linterna de emergencia. Una lucha contra la oscuridad que se sentía deliberada, casi burlona. Mientras su mano encontraba el interruptor, la presencia se intensificó. Una presión inmensa que le apretaba el pecho. Una voz inaudible que taladraba su mente con una simple, aterradora revelación. Las sombras no eran solo la ausencia de luz, eran entidades que prosperaban en ella y la odiaban porque revelaba su forma. Finalmente la pequeña linterna de mano parpadeó, arrojando un débil círculo de luz. Por un instante fugaz, en el borde de su visión, Ricardo creyó ver un contorno, una forma que se disipaba rápidamente como humo al ser alcanzada por el brillo. No miró directamente, la advertencia grabada en su alma. La luz, aunque débil, había sido suficiente para ahuyentar lo que fuera que había estado a su lado. La mina había revelado una parte de su verdad, una verdad que congelaba la sangre y redefinía lo que se entendía por oscuridad. Pero ¿qué implicaba exactamente esa aversión de las sombras a la luz? El incidente del apagón fue un punto de inflexión para Ricardo. Había experimentado una cercanía aterradora con lo desconocido, confirmando de la manera más visceral la advertencia del capataz. La luz, por mínima que fuera, era una barrera, una defensa contra algo que en la oscuridad total se atrevía a invadir su espacio personal. Había sobrevivido al encuentro sin mirar directamente, pero la experiencia lo dejó marcado, portando un horror ficcional que se había vuelto real. A partir de ese día, su comportamiento cambió drásticamente. Mantuvo su linterna siempre a plena potencia, incluso en áreas bien iluminadas por otros equipos, y evitaba a toda costa los rincones más profundos y oscuros de la mina. El diario, antes una curiosidad mórbida, se había convertido en un manual de supervivencia, un testamento del conocimiento que el capataz había adquirido a un costo incalculable. Ricardo comprendió que el viejo minero no había enloquecido. Había aprendido una verdad oscura. Las secuelas del terror eran psicológicas pero profundas. Ricardo desarrolló una aversión casi fóbica a la oscuridad total, una ansiedad persistente que lo acompañaba incluso fuera de la mina. Los silencios se volvieron insoportables, siempre buscando el murmullo de algo, la prueba de que no estaba solo, pero temiendo lo que ese algo pudiera ser. La tensión constante le provocaba migrañas y noches sin sueño, un tributo al encuentro con lo inexplicable. La mina para Ricardo se había transformado en un mausoleo viviente de miedos ancestrales, un lugar donde las leyendas cobraban forma tangible en la psique humana. Había aprendido que hay oscuridades que no son solo la ausencia de luz, sino presencias, entidades con una aversión inherente a ser percibidas. La supervivencia no residía en la fuerza física, sino en la obediencia a una regla arcaica susurrada por un fantasma del pasado. Finalmente Ricardo tomó la decisión. No podía seguir trabajando en ese lugar. La riqueza mineral no valía la paz de su mente ni la constante amenaza de una oscuridad vigilante. Presentó su renuncia, alegando razones personales, sin atreverse a confesar el verdadero motivo. Se alejó de la mina, llevando consigo no solo el diario del capataz, sino también la marca indeleble de lo que había aprendido en sus profundidades, una cicatriz en su alma que la luz exterior nunca podría sanar por completo. Ricardo se fue de la mina, pero la mina no se fue de Ricardo.
La advertencia del capataz, no miren a las sombras, ellas odian la luz, había redefinido su percepción del mundo. Comprendió que la oscuridad no es un vacío, sino un lienzo sobre el que algo más antiguo y primordial se mueve, evadiendo la percepción directa. Su experiencia es un eco de muchas historias de terror y cuentos de horror para no dormir que resuenan en las profundidades de la psique humana. El diario del capataz, ahora un objeto preciado y temido, sirvió como un recordatorio constante de que hay misterios más allá de nuestra comprensión y que algunas verdades son demasiado perturbadoras para ser contempladas de frente. Las leyendas locales sobre los espíritus de la mina, que antes le parecían meras supersticiones, ahora adquirían una veracidad escalofriante, una capa de conocimiento ancestral sobre el funcionamiento oculto del mundo. Ricardo buscó explicaciones, leyó sobre folclore minero y la psicología de la claustrofobia y la paranoia. Aprendió sobre la maladie des mineurs, la locura de los mineros causada por el aislamiento y la oscuridad, y cómo la mente puede proyectar miedos. Sin embargo, su experiencia personal trascendía esas explicaciones racionales, pues había sentido una presencia tan concreta como el frío de la roca o el peso de su propia herramienta. Su vida fuera de la mina transcurrió en una especie de vigilia constante. Evitaba los lugares oscuros, prefería la luz brillante y nunca más se atrevió a apagar su linterna en una cueva o pasaje cerrado. La historia del capataz se había fusionado con la suya, un legado de miedo y respeto por lo que yace oculto. La mina, con sus túneles y sus sombras, seguía siendo un recordatorio de la delgada línea entre la realidad y el terror. La historia de Ricardo y la del capataz antes que él nos enseña sobre la fragilidad de nuestra percepción y la inmensidad de lo desconocido que nos rodea, especialmente en lugares donde la luz natural no puede penetrar. Es un recordatorio de que a veces la sabiduría más vital se encuentra en advertencias simples y directas, pasadas de generación en generación, sobre aquello que es mejor no desafiar ni siquiera con la mirada. Si te han gustado estas historias de terror, no olvides darle me gusta y suscribirte para más cuentos de horror para no dormir.